Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio, ingeniero en soluciones de producto. Vamos a mostrarte cómo hacemos las conexiones para este inversor Solis híbrido, pero antes que nada recuerda utilizar equipo de protección de seguridad. Acompáñanos. Bien, el primer paso de conexión y por seguridad hay que hacer una conexión de la puesta a tierra. En este sentido, primero lo que hay que hacer es hacer un acoplamiento en la puesta a tierra desde las terminales del inversor a la carcasa. Bien, ahora que ya tenemos nuestro puente hecho entre la carcasa y las terminales, vamos a terminar de conectar la puesta a tierra con nuestra puesta a tierra en la instalación. Bien, el siguiente paso va a ser hacer la conexión de corriente directa, en este caso nuestro circuito de sistema fotovoltaico. Es importante que primero aseguremos que el DC switch o nuestro desconectador esté en posición de apagado y la conexión aquí la vamos a hacer a través de conectores MS4. Es importante también recalcar que la conexión en corriente directa tiene que ser un voltaje mínimo de 90 volts hasta 435 o 500 volts. Y antes de conectar, como buena práctica, es importante también que nos aseguremos de la polaridad de corriente directa. Una vez realizada la comprobación de polaridad, hay que asegurarnos que el circuito de corriente fotovoltaica esté desactivado desde nuestro medio de desconexión. Bien, el siguiente paso va a ser la conexión de las terminales de batería, pero antes hay que asegurarnos que la medición de voltaje nos dé cero y asegurar que la batería esté apagada. Para realizar las conexiones, tomamos en cuenta que tenemos dos cables de potencia, el positivo y el negativo en sus respectivas terminales. Si vamos a utilizar una batería de litio, esta va a tener un puerto de comunicación. Recordemos que aquí es importante acercarnos al manual del fabricante de batería para saber más sobre estas conexiones. Nuestro siguiente paso va a ser la conexión de terminales en la conexión de corriente alterna. Esto viene desde nuestra cometida o nuestra conexión del operador de red. Aquí tenemos que identificar el orden de nuestras líneas, línea 1 y línea 2, y la conexión del cable de neutro. Ahora vamos a hacer la conexión del puerto de backup o salida de cargas críticas. En esta salida vamos a conectar la alimentación a nuestro tablero de cargas críticas, que son todas esas cargas que queremos mantener respaldadas. Para efecto de prueba y simulación, en este caso vamos a hacer la conexión únicamente de un toma corriente para alimentarlo con línea y conexión a neutro. Es importante aquí, como recordatorio, seguir en base a nuestra normativa local el código de colores para las conexiones. Bien, ahora vamos a instalar los sensores de corriente o CTs. Estos tienen que ir en nuestro medio de desconexión principal o interruptor principal en nuestro centro de carga. En este caso tienen una flechita indicadora que nos va a indicar que tenemos que ubicar el sensor orientado con esa flechita hacia el sentido de la red, es decir, en este caso de donde viene nuestro operador eléctrico. Lo vamos a instalar en las líneas donde estamos utilizando la alimentación. En este caso, esto es un sistema trifásico, pero nos vamos a conectar solamente a dos fases. Bien, tras haber instalado nuestros sensores de corriente, vamos a conectar los cables de comunicación de estos sensores en las terminales correspondientes para el sensor 1 y para el sensor 2 o CT1 y CT2. Aquí recomendamos que identifiquen con alguna marca o alguna cinta el orden de las líneas para que sea coincidente el orden de las líneas de alimentación en corriente alterna y el orden de medición de los sensores de corriente. Bien, y una vez identificados,
tenemos que ubicar o recordar cuál es la polaridad de conexión en los sensores de corriente. En este caso, el cable blanco sería el cable positivo y el cable negro sería la señal de negativo. Y bien, como dato interesante o como dato adicional, tenemos múltiples terminales de comunicación adicionales de acuerdo a usos específicos. Por ejemplo, tenemos la comunicación para el arranque del generador, tenemos la comunicación para comandar un ATS y bueno, tenemos otros puertos de uso específico, entre ellos el de la conexión de paralelo o conexión a más inversores en paralelo. En caso de que lo lleguemos a necesitar, podemos referirnos al manual de instalación y dentro de la caja ya encontramos el cable de comunicación para hacer la comunicación en paralelo con los siguientes inversores. Y listo. Aquí tenemos las conexiones. Validaciones adicionales. Tenemos que validar el apriete de todas las terminales que se hacen con tornillo al torque adecuado. Podemos referirnos al manual. En este caso nos especifica que deben ser a 2 Nm. Tenemos que apretar en todas las terminales para asegurar el apriete correcto. Recordemos el seguimiento correcto con la normatividad vigente y en caso de requerir más especificaciones podemos referirnos al manual de instalación rápida o al manual de usuario. En el siguiente video te mostraremos el comisionamiento y la configuración.